El día anterior de clases, nosotros estuvimos platicando sobre lo que era la disyunción. Y nosotros decíamos, o escribíamos acá, la regla para la disyunción. Decíamos que la disyunción de dos proposiciones era verdadera cuando al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Entonces, cuando nosotros hablábamos de dos proposiciones, hablamos de la proposición P y de la proposición Q. Y cuando nosotros combinamos dos proposiciones, siempre vamos a tener 4 valores de verdad, los cuales nosotros dijimos que para la primera columna íbamos a llenar 2 verdaderos y luego 2 falsos. Y para la siguiente columna íbamos a colocar un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y ahora nosotros solo íbamos a seguir las reglas que me indica a mí la disyunción. Entonces me dice la regla que si al menos, acá, si al menos una de las dos proposiciones es verdadera, entonces la disyunción es verdadera. Entonces veamos los casos. Aquí tengo 2 verdaderos. Como los dos son verdaderos, mi resultado es verdadero. Para el segundo caso, al menos una de las dos es verdadera, por tanto el resultado es verdadero. Para el tercer caso, puedo ver que al menos una de las dos es verdadera, por lo tanto el resultado es verdadero. Y para el último caso, que los dos son falsos, entonces para este caso el resultado es falso. Entonces, eso era lo que me indicaba a mí la disyunción. Y nosotros tenemos que hablar también de lo que es la implicación y la equivalencia. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Voy a colocar acá. Vamos a poner aquí lo que es la implicación. Y la implicación tiene como símbolo una pequeña. Entonces, esta pequeña flecha es el símbolo de la implicación. Entonces, ¿qué dice la implicación? Voy a escribir acá las reglas. Dice, la implicación de dos proposiciones es falsa, ¿sí? Es falsa, o bueno, de hecho, vamos a colocarlo para el verdadero, es verdadero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que indicar para esta parte, que es la implicación. Entonces, vamos a ir armando la tabla de la implicación para que nosotros no tengamos inconveniente al momento de ver las reglas. Entonces, solo vamos a ver. Bien, entonces, vamos a colocar acá la regla de la implicación. Bueno, de hecho, solo voy a hacer una corrección porque sí, era falso, no verdadero, como lo había dicho al inicio. Voy a ver acá el único caso falso, ¿sí? Dice, la implicación de dos proposiciones es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Voy a poner acá, en los demás casos, es verdadero. Muy bien, entonces ahora sí, ya tenemos las reglas y ahora, como son dos proposiciones, voy a borrar acá esta parte, porque va a decir la proposición P va a tener dos verdaderos y dos falsos. La proposición Q va a tener un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y acá ya no va a ser disyunción, sino ahora va a ser implicación. ¿Sí? Entonces, ahí estamos. Bueno, entonces ya tenemos la tablita, ya tenemos las dos proposiciones, ya tengo P, ya tengo Q, ahora solo tengo que llenar la implicación. ¿Cómo llenamos la implicación? Lo llenamos siguiendo estas normas que están acá. Y dice lo siguiente, dice que la implicación de dos proposiciones es falso. ¿En qué momento es falso? Dice cuando el antecedente es verdadero. Cuando nosotros hablamos de antecedente, estamos hablando de la primera proposición que aparece en la operación. Entonces, esta es la operación, que es la implicación. ¿Quién aparece primero? Primero aparece la P.
Eso significa que la P es el antecedente. Y luego dice acá, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Quién es el consecuente? El que está después de la operación. Después de la operación se encuentra Q, o sea que Q es el consecuente. Voy a escribir acá. Eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Vemos el símbolo de la operación y el que está antes es el antecedente y el que está después es el consecuente. Entonces me está diciendo que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, entonces en ese caso la implicación es falsa. Si nosotros observamos de los 4 casos que están aquí, solo hay uno, donde el antecedente que es P es verdadero y el consecuente que es Q es falso. Solo hay un caso entre los 4. Entonces, para este único caso, voy a decir que la implicación es falsa. Porque es lo que me dice aquí. Observemos, dice, la implicación de 2 proposiciones es falso. ¿En qué momento? Cuando el antecedente es verdadero, aquí está el antecedente, es verdadero, y el consecuente falso es. Y el consecuente falso. Dijimos que antecedente era P y consecuente era Q. Entonces, aquí tenemos verdadero o falso. Entonces, para este único caso, la implicación es falsa. Y dice después, en los demás casos es verdadero. Eso significa que ya no me interesan los otros casos, porque como aquí es el único que es falso verdadero, los demás pues ya no cumplen con esa condición. Entonces ahora todos los demás van a ser verdaderos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esta situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahora vamos a escribir la última condición. La última sería la equivalencia. Vamos a colocar las reglas de la equivalencia. Después voy a juntar todos estos elementos y vamos a elaborar una tabla de verdad. Entonces voy a escribir acá, ahora, equivalencia. ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo de la equivalencia? El símbolo de la equivalencia, esta se da porque nosotros ahora tenemos doble flecha. ¿Sí? Veamos, de esta manera es la equivalencia. Tiene 2 flechitas. Entonces, vamos a escribir las reglas. Y dice, la equivalencia de 2 proposiciones es verdadera cuando las 2 proposiciones son verdaderas o falsas. En los demás casos es falsa. Muy bien, entonces ya tengo las reglas. Ahora vamos a armar la tabla. Y después vamos a aplicar esa tabla. Voy a borrar aquí. Me voy a ir hacia acá. Vamos a colocar la otra flecha. Y ahora dice aquí, la equivalencia de 2 proposiciones. Como son 2 proposiciones, entonces yo ya tengo la proposición P y la proposición Q. Y ya tengo aquí 2 valores verdaderos y 2 valores falsos. Y luego tengo aquí uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso. Entonces ya tengo toda esta parte. Ahora, ¿qué me dice la equivalencia? Para llenar la última columna, que es la equivalencia, yo tengo que seguir la regla que me dice la equivalencia. ¿Y qué me dice esta regla? Me dice que la equivalencia de 2 proposiciones es verdadera cuando las 2 proposiciones son verdaderas o son falsas. Si yo me voy a los resultados, puedo ver que en la primera fila veo que las 2 son verdaderas. Y en la última fila veo que las 2 son falsas. Y me dice que la equivalencia es verdadera cuando las 2 proposiciones son verdaderas o cuando las 2 son falsas. Eso significa que para estos 2 casos la equivalencia es verdadera. Entonces voy a colocar aquí verdadero y aquí, voy a colocar aquí verdadero y aquí voy a colocar verdadero. Entonces estos son los únicos 2 casos en donde la equivalencia es verdadera. Y luego me dice que para los demás casos es falsa.
¿Qué significa eso? Significa que estos dos casos del medio, cada uno de ellos van a ser falsos. Entonces, ya tenemos esta parte. Ya tenemos la equivalencia. Y con eso, ya tenemos las 4 partes que nosotros necesitamos. Ahora, vamos a colocar aquí en otra hoja, vamos a jalar las 3 tablas. Voy a agarrar esta de aquí, me la voy a llevar hacia acá y la voy a poner aquí. Luego me voy a traer la otra. Vamos a ponerla acá. Y me voy a traer la otra. Aquí. Y vamos a ponerla aquí abajo. Vamos a ponerla, bueno, la voy a poner aquí, en esta parte. Y voy a copiar esta y la voy a poner acá para poner la de la conjunción, que fue la primera que nosotros habíamos colocado. Entonces, para la conjunción necesito un símbolo y no lo tengo por acá. Entonces, voy a ver cómo lo coloco. Voy a ponerlo de momento, voy a poner de momento este símbolo, ¿sí? Este símbolo que está aquí. Bien. Entonces, si nosotros observamos, ahora tenemos aquí un pequeño resumen de las tablas que nosotros elaboramos. Veamos aquí. Dijimos lo siguiente, que esta se llama conjunción. Y ahora, si yo miro solo la tabla, yo puedo ver que la conjunción tiene un solo caso falso. Entonces, como yo ya no tengo las reglas a la vista, sino ya solo tengo la tabla, yo voy a decir, si los dos son verdaderos, la conjunción es verdadera y todo, la conjunción es falso. No, aquí estoy confundido. Dije, si los dos son falsos, la conjunción es falsa y todos los demás van a ser verdaderos. Entonces, como solo hay un caso falso, me puedo guiar por ese caso. Ahora me voy con la disyunción. En la disyunción puedo ver que también hay 3 casos verdaderos y solo hay uno falso. Oh, perdón. Aquí estoy cometiendo un gran error. Ahí está, porque solo copié la parte de arriba y no arreglé los valores. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí, puedo ver que solo existe un caso verdadero para la conjunción. ¿Y cuál es ese caso verdadero? Solo cuando las dos proposiciones son verdaderas y todos los demás van a ser falsos. Entonces me puedo guiar, como dije, por ese único caso que es verdadero. Cuando yo paso a la disyunción, puedo ver que solo hay un caso falso. ¿En qué momento se da el caso falso? Solo cuando las dos proposiciones son falsas y todos los demás son verdaderos. Entonces me puedo guiar con ese caso. Ahora voy a la implicación y digo, la implicación tiene un solo caso falso. ¿En qué momento se da ese caso falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso y todos los demás van a ser verdaderos. Entonces me voy a guiar solo con ese caso. Y la equivalencia, veo que este es verdadero cuando los dos son verdaderos y cuando los dos son falsos. Y en los demás casos es falso. Entonces, solo usando estas tablitas, yo voy a elaborar una tabla de verdad para un ejercicio. Entonces, veamos cómo se elabora esa tabla de verdad. Me voy a ir a mi guía, me voy a ir a la parte de abajo donde se encuentran las tablas de verdad. Y vamos a tomar el ejercicio, por ejemplo, número 1. Veamos aquí. Este que dice P, conjunción, negación de Q. Vamos a poner aquí. Entonces voy a copiar esto y lo vamos a llevar a Excel. Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Entonces vamos a ampliarlo un poquito. Le voy a poner acá tamaño 20 para que ustedes puedan visualizarlo. Ahí estamos. Entonces veamos, esto es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo una conjunción entre la proposición P y la proposición negación de Q. Entonces tengo 2 proposiciones. ¿Qué voy a hacer en este caso? Yo voy a hacer lo siguiente, presten atención. Para empezar a trabajar con esta parte, yo voy a decir lo siguiente. Voy a mover esto para abajo. Voy a mover estas tablas hacia acá. Las voy a dejar juntas para que sea más fácil.
fácil identificarlas. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, voy a colocar en esta parte lo siguiente. Prestemos atención. Como aquí necesito P y Q, hay dos proposiciones. ¿Cómo sé que hay dos proposiciones? Porque cada letra me representa una proposición. Entonces, yo tengo la proposición P y tengo la proposición Q. Ahora, como son dos proposiciones, yo voy a llenar estos valores de verdad. ¿Cómo los voy a llenar? Voy a colocar, como dije, voy a poner acá tamaño 16. Como dije, vamos a poner dos verdaderos y dos falsos. ¿Sí? Y luego en Q voy a colocar uno verdadero, uno falso, uno verdadero y uno falso. Muy bien. Entonces, ya tengo la proposición P y ya tengo la proposición Q. Pero hay algo que yo no tengo, porque aquí me están diciendo que yo elabore una conjunción entre la proposición P. Aquí está P, pero aquí me están pidiendo la negación de Q. Y yo tengo la proposición Q, pero no tengo su negación. Entonces, antes de poder hacer esta conjunción, yo voy a encontrar la negación de Q. Entonces, me voy a ir a otra columna y en otra columna yo voy a calcular la negación de Q. Voy a poner aquí negación de Q. Y yo dije que la negación lo que hacía era, como su nombre lo dice, negar una proposición. Entonces, por ejemplo, aquí tengo Q. Si esta es verdadera, su negación va a ser falsa. Si en Q esta proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. Si en Q esta parte es verdadera, su negación va a ser falsa. Y si en Q esta proposición es falsa, su negación va a ser verdadera. Entonces ahora ya tengo la negación de Q. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí vamos bien? Bueno, sí es importante que me digan que sí vamos bien. Muy bien. Entonces veamos. Ahora ya tengo la proposición P, ya tengo la proposición Q y ya tengo la negación de Q. Ahora sí, yo ya puedo venir y trabajar una conjunción, vean, una conjunción entre la proposición P que está en esta columna y la negación de Q que se encuentra en esta columna. Yo puedo trabajar la conjunción entre estas dos columnas. Entonces ahora voy a colocar en la siguiente columna la operación. Voy a decir lo siguiente, que voy a trabajar la proposición P en una conjunción con la negación de Q. Entonces, ya sé que tengo que tomar esta columna con esta de aquí. ¿Y qué dice la conjunción? Porque yo tengo que hacer esta operación, conjunción. Y me voy a ir a la conjunción. En la parte de arriba, la conjunción está aquí. ¿Qué dice la conjunción? Dice que cuando las dos proposiciones son verdaderas, el resultado es verdadero y los demás van a ser falsos. Entonces, como ya sé que dice la conjunción, ahora me voy a ir a la parte de abajo y voy a verificar la columna de P y voy a ver la columna de Q. Y puedo ver que en el tercer caso es donde las dos proposiciones son verdaderas, porque después no existe otro caso como eso. En la primera fila uno es verdadero y el otro falso. En la tercera fila los dos son falsos. Y en la última fila este es verdadero y este es falso. O sea que solo existe un caso donde los dos son verdaderos. Entonces, para esta fila, la conjunción va a ser verdadera. Y para los demás casos van a ser falsos. Y con eso ya se termina esta tabla de verdad. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende esta situación? Sí, profe. Muy bien. Entonces voy a colocar aquí los valores. Este es verdadero
y los demás son falsos, ¿sí? Ahora, hay algo importante que nosotros tenemos que saber, y es que, si se dan cuenta, en esta última columna estaba toda la operación, y ya no hay más operaciones. Entonces, cuando al final yo tengo todos verdaderos, ¿sí? Si todos son verdaderos en la última columna, entonces a esto se le llama tautología. Si todos son verdaderos. Si todos son falsos, a esto se le llama contradicción. ¿Sí? Contradicción. Y si llega un momento donde hay una mezcla de verdaderos y falsos, entonces a esto se le conoce como contingencia. Entonces, ¿qué puedo ver yo? Yo puedo ver que en mi última columna tengo valores falsos y tengo verdadero. Entonces yo puedo decir que esta tabla de verdad es una contingencia. ¿Por qué? Porque el resultado final tiene una mezcla de falsos y verdaderos. Muy bien. Entonces con eso pues se termina esta tabla de verdad. Vamos a hacer la otra. Solo vamos a ver cómo estamos con nuestro tiempo para ver cuánto tiempo tengo todavía. Y voy a ver si me da tiempo de resolver otra. Hasta las 9:25, son las 9:13. Vamos muy bien. Entonces me voy a ir a mi guía y voy a tomar la siguiente operación. Voy a tomar esta de aquí. Dice S, equivalencia con S. Voy a copiar esto y me lo voy a llevar para acá y voy a pegarlo aquí. Entonces ahora yo necesito realizar esta operación. Observen, S, equivalencia con S. Yo dije que cada letra me representaba una proposición, siempre y cuando la letra sea diferente. Pero en este caso, aquí tengo la letra S y aquí se repite otra vez la misma letra S. O sea que no tengo dos proposiciones, solo tengo una. Para poder tener dos proposiciones, yo tendría que tener S y R o S y Q, una letra diferente. ¿Sí? Pero aquí solo existe una. Eso significa que para esta tabla yo solo tengo una proposición. Entonces, pues yo voy a decir lo siguiente. Como solo existe una proposición, voy a colocar aquí S. Para una proposición solo pueden haber dos valores, un verdadero y un falso. Nada más. Entonces, yo necesito hacer una equivalencia entre S y la misma proposición S. Entonces, voy a volver a copiar en otra columna esta otra S. Y no hay ningún problema en que las ponga ahí. ¿Por qué? Porque es la misma columna. ¿Sí? Entonces, ahora voy a elaborar, voy a configurar esto. Que quede centrado. Muy bien, ahí estamos. Entonces, ahora, en la última columna, yo voy a colocar mi operación. ¿Qué operación necesito? Una equivalencia entre S con S. ¿Sí? Entonces ahora me voy a ir a la tabla donde está la equivalencia, que es este símbolo. Y voy a ver qué dice la equivalencia. Y voy a decir lo siguiente. Vamos a ver. Aquí está la equivalencia. Entonces la equivalencia me dice a mí lo siguiente. Si los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Si los dos son falsos, el resultado es verdadero. O sea que cuando las dos proposiciones son verdaderas o son falsas, el resultado es verdadero. Entonces, vayamos a la tablita para ver si tenemos algún caso donde los dos sean verdaderos o los dos sean falsos. Me voy a ir hacia acá, a mi tabla, y yo puedo ver que aquí hay un caso donde los dos son verdaderos y aquí hay otro caso donde los dos son falsos. O sea que los dos resultados son verdaderos. Y ya no hay más operación que resolver, porque esta última columna tiene toda la operación. O sea que yo puedo decir que esta tabla es una tautología. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió esta situación? Sí, profe. Muy bien. Sí, sí, profe. Bueno, espero que sí todos vayamos entendiendo esta parte, ya que esta parte
es bastante esencial y bastante interesante cuando nosotros queremos trabajar tablas de verdad. Entonces voy a poner esto acá, voy a borrar aquí y vamos a traer la siguiente. Vean que ya estoy resolviendo yo su ejercicio, ¿verdad? Pero pues no hay ningún problema. Voy a hacer ahora negación entre P disyunción Q. Voy a copiar esto, me lo voy a llevar para acá y ahora vamos a resolver esta operación. ¿Sí? Entonces, veamos acá. Aquí me dice que yo tengo que trabajar la negación de P con una disyunción y Q. O sea que aquí sí tengo dos proposiciones, porque aparece P y aparece Q. Como son dos letras diferentes, para este caso yo sí tengo dos proposiciones. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. Voy a decir, como tengo dos proposiciones, tengo la proposición P y tengo dos verdaderos y dos falsos. Tengo la proposición Q y voy a tener verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces, cuando hay dos proposiciones, yo tengo 4 posibles valores de verdad. Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer primero? Yo primero voy a resolver, según la jerarquía de operaciones, lo que se encuentra dentro del paréntesis. Y yo puedo ver que dentro del paréntesis hay una disyunción entre P con Q. Entonces, ¿qué dice la disyunción? Me voy a ir a la tablita de la disyunción, en las 4 tablas que tengo al inicio, y aquí está la disyunción. Entonces, ¿qué dice la disyunción? La disyunción dice, me voy a basar con el caso falso, que es falso cuando las dos proposiciones son falsas. Solo para este caso es falso y todos los demás son verdaderos. Entonces, me voy a ir hacia abajo, donde yo tengo mi tablita, y voy a decir lo siguiente. Puedo ver que de los 4 casos que existen, solo el último es donde los dos son falsos. O sea que aquí este también va a ser falso. Y todos los demás van a ser verdaderos, porque ya no existe ningún otro caso donde los dos sean falsos. ¿Muy bien? Entonces ahora yo ya tengo la disyunción. ¿Sí? ¿Qué necesito ahora? Ahora prestemos atención. Como yo ya tengo la disyunción entre P y Q, ahora necesito negar esa disyunción. Entonces yo voy a decir lo siguiente. Vamos a negar esa disyunción. ¿Sí? Y voy a decir lo siguiente. Si el primer valor en la disyunción es verdadero, su negación va a ser falsa. Si el segundo valor en la disyunción es verdadero, su negación va a ser falsa. Si el tercer valor en la disyunción es verdadero, su negación es falsa. Y si el último valor en la disyunción es falso, su negación va a ser verdadero. Y si se dan cuenta, pues ya no hay más operaciones que resolver, porque en la última columna ya tengo toda la operación acá. Como me quedaron falsos y un verdadero, entonces voy a decir que esto es una contingencia. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entendió lo que hicimos? Ese no, profe. ¿No se entendió? No, profe, yo también me perdí. ¿En dónde se perdió usted? Desde... Permítame. De la tercera columna, donde o sea, tiene usted que... Ya, básicamente copia. Ahí es que lo que ahí no entiendo. ¿Qué hizo? Es que mire, pues, nosotros aquí tenemos que aplicar una operación. ¿Sí? Ajá. Mire, yo tengo que aplicar una operación. Tengo que aplicar una disyunción entre la columna de P con la columna de Q. ¿Sí? Porque eso es lo que me dice, disyunción entre P y Q. ¿En dónde está P? En esta columna. ¿En dónde está Q? En esta columna. Y yo tengo que aplicar la disyunción. Pero la disyunción tiene sus reglas. Y las reglas me la dio la tablita que yo tengo al inicio. Entonces, me voy a ir a la tabla donde está la disyunción, esta que está acá.
Aquí tengo la tabla de la disyunción. Ajá. Esa es la tabla de la disyunción porque aquí está el símbolo. Entonces, ¿qué me dice esta tabla? Me dice que aquí tengo un solo caso falso y todos los demás son verdaderos. Entonces, yo voy a decir, ¿en qué momento la disyunción es falsa? Y puedo ver que cuando las dos proposiciones son falsas, ese caso es falso. Y no hay otro caso entre los otros tres donde los dos sean falsos. Entonces, todos los demás van a ser. Verdadero. Entonces, yo voy a aplicar estas reglas con la columna en mi tabla en la parte de abajo. Me voy a ir a la parte de abajo y voy a decir lo siguiente, voy a borrar aquí. Si yo miro los 4 valores que están aquí, puedo ver que solo los últimos 2 son falsos. ¿Sí? Entonces, en este caso, donde los 2 son falsos, aquí la disyunción también va a ser falsa. Y puedo ver que ya no hay otro caso donde los 2 sean falsos. O sea que todos los demás van a ser verdaderos. Ah, ya entendí. Muy bien. Entonces pongo verdadero, verdadero, verdadero y este va a ser falso. Ahora, este último símbolo que está aquí, este símbolo es el de la negación. ¿Qué hace este símbolo? Este símbolo lo que hace es cambiar el valor. Si un valor es verdadero, la negación es falsa. Y si un valor es falso, la negación es verdadero. ¿Qué me va a negar? Me va a negar la columna de la disyunción. ¿Cuál es esa columna? Esta que está aquí. Entonces, como el primer valor es verdadero, entonces la negación va a ser. Como el segundo es verdadero, la negación va a ser falsa. Como el tercero es verdadero, la negación va a ser falsa. Y como el último es falso, la negación va a ser Verdadero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, Profe, muy bien. Entonces,